Bien, hemos entrado a la parte central de nuestro programa y el tema para hoy es acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué entendemos por la salvación? Hay muchas personas que se hacen la pregunta, ¿salvación de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero salvo de qué? ¿Salvo yo? Y hay muchos que no saben de qué son salvos, o por qué son salvos, o por qué deberían de ser salvos. Y también vamos a hablar acerca de los requisitos para la salvación. Es muy importante conocer acerca de esto. ¿Qué es la salvación? La salvación, desde un punto de vista de Dios, es una actitud del amor de Dios, es una actitud de parte de Dios, de ese amor tan grande de Dios, de rescatarnos de la condenación del pecado. Y la salvación encontramos, por ejemplo, en el diccionario un significado que está en el idioma latín, salvatio onis, que significa acción de salvar, auxiliar, rescatar, socorrer a alguien o una persona de un eminente peligro de muerte. ¿Y de qué muerte nos libró el Señor Jesucristo? Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La palabra dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el profeta Isaías en el capítulo 59, en el versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. De modo que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace ocultar el rostro de Dios. Dios no puede ver el pecado, y es por eso que Dios nos dio esa tan grande salvación, que es a través de Jesucristo. Y nuestras maldades, nuestras iniquidades han causado esa separación entre Dios y nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Ahora, el pecado produce una muerte no física, sino una muerte espiritual, que es estar separado de Dios. Y en la Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también en Efesios, o sea, el pecado nos trae una muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado nos hace estar muertos para Dios. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 1, y Él nos dio vida, cuando se refiere a Jesucristo, y Él nos dio vida a nosotros cuando habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo está hablando que antes, en su condición de un hombre pecador, que todavía no le había entregado su corazón y su vida a Cristo, Él estaba muerto. Y Él menciona que estaba muerto. Inclusive Jesús, cuando uno de sus discípulos le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que entierre a mi muerto, a mi pariente muerto, y Jesús le dijo, ve y sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y le estaba diciendo en esta forma, no porque tuviera algo que ver con algo en contra de los muertos, sino que le estaba hablando acerca de la condición del hombre sin Dios, como lo manifiesta también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Entonces, ¿de qué nos salvó Dios? De la condenación del pecado. Esa condenación era estar apartado de Dios, era estar muerto para Dios.
o ser enemigos de Dios. En Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos, o sea, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos, no teníamos Dios, no teníamos nada, porque el pecado nos estaba separando, nos estaba alejando y prácticamente estábamos muertos. Pero Dios, en su grande amor con que nos amó, Él nos envió al Hijo, a Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito, para morir por nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar. Él es el vicario, Él es el sustituto. No hay otro vicario aquí en la tierra. No es de que hay mucha gente que le atribuye al Papa el vicario de Cristo, y eso es falso, porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que el vicario es Jesucristo. Jesús es el vicario. ¿Sabe por qué? Porque Él murió en nuestro lugar. Él dio su vida por nosotros. ¿O lo dio el Papa por nosotros? No, lo dio Jesús por nosotros. Él es el vicario. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que Jesús murió por nosotros. Ahora la Biblia dice también en San Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que la salvación es un acto de amor, una actitud de parte de Dios, un acto de amor, de absolvernos, de declararnos inocentes, libres, sin responsabilidad de culpa, sin responsabilidad penal de culpa por los delitos, por los pecados. Él nos declaró totalmente libres. Él nos justificó con su sangre preciosa allí en la cruz. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no andan, dice la palabra, en los deseos de su carne, en las pasiones de la carne, sino los que andan en el Espíritu de Dios. Dios quiere que nosotros caminemos conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es santo, y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. De modo que Dios pide un requisito también para la salvación, que más adelante vamos a seguir hablando. Pero ese requisito es el arrepentimiento de nuestros pecados. Ese requisito es creer. Ese requisito, mi querido amigo, es entregarle nuestro corazón a Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 10. Antes éramos enemigos. Antes Dios era nuestro enemigo. Y no porque Dios quería que ser enemigos, sino porque nosotros fuimos enemigos de Dios, porque nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres Adán y Eva, y ese pecado original pasó a toda la humanidad. Y la Biblia dice que no hay ningún justo, no hay nadie que pueda decir yo no hago mal a nadie o yo soy santo. No. Todos somos pecadores, pero lo que Jesús hizo en la cruz es, uno, rescatarnos, salvarnos, pagar un precio por nosotros. Y ese precio que pagó Jesús fue el precio de su sangre, su propia vida la dio por nosotros. Él hizo ese rescate, Él pagó ese rescate para liberarnos, para librarnos, para justificarnos, para redimirnos, para santificarnos, para ser de su propiedad, para pertenecer a su reino. Entonces, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora en Jesucristo fuimos reconciliados. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Aquí está la prueba. Jesús dio su vida en rescate por mucho. Él nos rescató. Mateo capítulo 20, verso 28. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios capítulo 5, verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando, haciendo la paz para que nosotros tuviéramos paz con Dios, tuviéramos esa paz con el Padre. Y también dice la Biblia en Tito 2:14 que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2:14. Eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que Jesús ha hecho en la cruz. Redimirnos, purificarnos de nuestras maldades, lavarnos. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y de toda maldad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el requisito para la salvación? ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Yo ya le dije anticipadamente algo. Hay muchos que dicen que yo de qué voy a ser salvo. Yo no he hecho nada malo. Yo estoy bien con mi conciencia. Hay mucha gente, una vez le pregunté a alguien le dije, ¿sabes qué? ¿Usted cree que Jesús vino a este mundo para salvarlo de sus pecados? Y me dijo, pero yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie. Yo le dije, todos nosotros somos pecadores y necesitamos de Dios para la salvación. Es lo primero que el hombre tiene que saber. Lo primero que el hombre tiene que saber aquí en la tierra es que todos nosotros necesitamos de Dios para la salvación, porque hemos nacido en el pecado, hemos nacido con la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán y Eva, el pecado pasó, y la muerte y la condenación eterna pasó a todos los hombres. Pero Jesús vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Entonces, ¿cuál es el requisito para la salvación? Hay muchos que dicen que si no hay un nuevo nacimiento, no podemos heredar el reino de Dios o no podemos ser salvos. Hay muchos que inclusive predican y dicen que hay que nacer de nuevo, y eso sí es cierto, hay que nacer de nuevo. No podemos nosotros heredar el reino de Dios si es que no hay un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que habla la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús tuvo una conversación con un varón, un hombre religioso conocedor de la Biblia, con Nicodemo. Jesús le dijo a este hombre en el versículo 3 del capítulo 3 de San Juan: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí se produjo una plática entre Jesús y este hombre acerca de lo que era ese nuevo nacimiento, pero en realidad Jesús le habló acerca de este nuevo nacimiento, que no era un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo significa un cambio en la vida del hombre, convertirse para Dios. Antes le pertenecíamos al diablo, antes hacíamos las obras del diablo, andando en pecado, andando en muchas cosas terribles, pero ahora, cuando usted le entrega su vida a Cristo, lo recibe como su Salvador, se arrepiente de su pecado, entonces usted se convierte en una nueva persona en Cristo. El requisito para la salvación es uno, el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero antes tenemos que también analizar algo muy importante, porque para arrepentirte de tus pecados tienes que primeramente saber por qué te estás arrepintiendo. Y para saber por qué te estás arrepintiendo tienes que tú recibir la palabra de Dios en tu vida. Entonces Jesús habló algo muy cierto. Jesús dijo a sus discípulos, y también le dijo al pueblo judío, le dijo que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
pero también les dijo a sus discípulos, hay algo que ustedes tienen que captar, que Jesús le dijo a sus discípulos que el que no cree será condenado, pero el que cree será salvo. Entonces, es importante el arrepentimiento de nuestros pecados, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón no hay salvación. Pero primeramente tenemos que creer en Dios. En Hebreos 11:6 dicen que el que cree en Dios, el que cree en Dios tiene que creer que Él existe y que se acerca a Dios porque Él existe y es galardonador de lo que Él recibe, de lo que Él cree. De modo que la fe es por el oír la palabra de Dios, por creerle a Dios. Jesús habló mucho acerca del arrepentimiento en sus prédicas. Jesús mucho habló acerca del arrepentimiento cuando Él predicaba el Evangelio. Habló acerca de que los hombres tenían que arrepentirse de sus pecados. Y como lo dice, por ejemplo, en Lucas 3:3, Jesús fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús mismo lo hacía. Jesús mismo hablaba acerca de que tenía que haber un arrepentimiento de pecados. Pero para poderlo entender mejor, Jesús mismo le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, Jesús les dijo que teníamos que creer en Él, creer en sus palabras. Entonces, Jesús predicaba en su nombre el arrepentimiento de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como lo dice Lucas capítulo 24, verso 47. Pero para poder nacer de nuevo tenemos que creer. Para poder nacer de nuevo tenemos que creer, porque si no crees, entonces, ¿cómo puedes aceptar algo si no crees en algo? ¿Cómo puedes tú nacer de nuevo, aceptar a Jesús en tu corazón si no crees en Él? Tiene que haber esa credibilidad, esa convicción de que Él existe, de que Él es Dios. Entonces, para poder nacer de nuevo, tenemos que creer en nuestro Dios. Para que usted sea salvo, para que usted alcance la salvación, para que usted reciba esa salvación de parte de Dios, tiene que creer en Dios, tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios viviente, como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tiene que creer en el Espíritu Santo como el intercesor. Tienes que creer en el Espíritu Santo como nuestro ayudador. Tienes que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tienes que creer. No puedes negar. No puedes decir, yo creo en Jesús, pero no creo en el Espíritu de Dios. Estarías negando al mismo Dios. Entonces, Jesús habló acerca de su palabra y Él dijo, el que cree a mis palabras, cree al que me envió. ¿Y quién le envió? Le envió el Padre. Jesús habló y dijo que nosotros teníamos que creer en Él. Todo aquel que quiere ser salvo tiene que creer en algo, tiene que creer en Él. Tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer en Dios, tiene que creer en el Espíritu Santo, tiene que creer en la salvación de Dios, tiene que creer en las promesas de Dios, tiene que creer en la vida eterna de Dios que Dios da, tiene que creer en la sanidad que Dios da, en la liberación que Dios da, tiene que creer en la protección y en la santidad de Dios. Para poder recibir a Jesús y para poder nacer de nuevo tienes que creer. Todos tenemos que creer. Si no creemos, estamos fritos. Tenemos que creer que para la salvación tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres, porque en la palabra de los hombres siempre hay tradiciones y siempre hay costumbres. Y hay mucha gente que piensa o que cree que las tradiciones y costumbres de los pueblos forman parte de la fe cristiana. Y eso lo dijo un papa, no sé, creo que fue Juan Pablo II,
cuando hace muchísimos años llegó a Lima, hace añísimos creo, si no me equivoco, y habló acerca que las tradiciones y las costumbres de los pueblos forman parte de la fe, cuando eso es falso, porque eso no está en la Biblia. Más bien la Biblia habla acerca de las tradiciones y costumbres que no van conforme a Cristo, que no van conforme a la palabra de Dios, sino a los rudimentos que hay en este mundo, y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en la salvación, tenemos que creer en la palabra, no en la de los hombres, no en la de la religión. Tenemos que creer en la palabra de Dios, no en las costumbres o tradiciones, sino tenemos que creer en la verdadera palabra de Dios. Jesús dijo, todo aquel que cree será salvo, y el que no cree será condenado. Jesús dijo en San Juan capítulo 3, versos 14 y 15, y como Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habló acerca de lo concerniente en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, y Dios envió muchos castigos al pueblo de Israel, y aparecieron muchas serpientes que comenzaron en el desierto a aniquilar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba en rebelión, estaba en pecado. Era una forma de que Dios estaba haciendo que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que Dios le habló a Moisés y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Tú tienes que hacer una serpiente de bronce y la vas a levantar, y todo aquel que vea esa serpiente, cuando le ha mordido la serpiente del animal, todo aquel que vea esa serpiente será salvo. Y es lo que Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que la gente no muriera en el desierto, Dios permitió que Moisés levante una serpiente de bronce. Y Jesús le dice a sus discípulos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, que Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y Jesús fue levantado a los cielos cuando él entregó su vida, cuando él fue a la cruz y cuando él murió y resucitó para estar a la diestra del Padre. Así es necesario que todos tenemos que creer en él, para no perdernos en el pecado, para no morir en el pecado, porque la condenación del pecado es estar separado de Dios eternamente y para siempre. Pero la salvación está únicamente en Jesucristo, nuestro único Dios verdadero y la vida eterna. La salvación está en Jesús y nadie más que en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, sino solamente en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesús, mi querido amigo, es el intercesor, el mediador. No hay otro, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Tomás, no es María, no es José, nadie es, sino únicamente Jesucristo, nuestro mediador, nuestro intercesor, que Dios ha puesto entre Dios y los hombres para que todos seamos salvos. Pero para esto tenemos que creer en la palabra de nuestro Dios, tenemos que creer en su palabra, que es la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que tú seas salvo? Pues primeramente tienes que creer en Él, creer en su palabra, arrepentirte de tus pecados, recibirlo a Jesús como tu Salvador, como tu Dios verdadero, y entonces tendrás la salvación y la vida eterna, y todas las promesas de Dios vendrán a tu vida, como son la sanidad, como es
la santidad, porque Dios nos va preparando en el carácter para que tengamos el carácter de Cristo, para que seamos buenos padres, buenos esposos, para que seamos personas de bien. Pero para esto tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús y tenemos que pasar por un proceso que Dios nos va a dar para que podamos llegar al carácter de Cristo. Así es que yo lo animo en el nombre de Jesús a que usted pueda entregarle su vida y su corazón a Jesucristo, a que usted pueda creer en Dios. Si usted cree en Dios, crea conforme a lo que dice su palabra, no a lo que te digan las tradiciones o las costumbres de hombres, sino a lo que dice la palabra de Dios. Así que hacemos una corta oración y repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque tú eres nuestro Dios verdadero, tú eres el Shaddai, el Dios de lo imposible. Padre, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo, tu Hijo unigénito, para morir por nuestros pecados. Te doy las gracias porque Jesús murió en mi lugar. Te pido perdón por mis pecados, por todas mis faltas y mis ofensas, y te pido que borres todos mis pecados y maldades y que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias Dios, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Ayúdame cada día a ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Si usted ha hecho esta corta oración, créame que usted ahora es un hijo de Dios, y lo invito a que usted pueda congregarse en una iglesia evangélica, la que esté más cerca de su casa, y usted pueda crecer espiritualmente y usted pueda reunirse y congregarse como parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así es que también está invitado a nuestra congregación que está en Jaime Troncoso con 28 de julio, Templo Monte Sinaí de las Asambleas de Dios del Perú. Vamos con la pausa comercial para luego ya despedirnos. Adelante.